Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Fernando Cruz, presidente de Novartis México. Fer, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, encantado de saludarte nuevamente. Feliz año. Feliz año para ti y comenzaron ustedes con el pie derecho. Ayer contaba aquí en el resumen del programa, pues esta inversión que anunciaron como parte de un acuerdo de entendimiento con la Secretaría de Economía, 50 millones de dólares. ¿Sobre qué estará centrada esta inversión, Fer? Con mucho gusto, Rodrigo. Bueno, es un amplio acuerdo de colaboración, le llamamos memorando de entendimiento, que está afincado en cuatro ejes estratégicos alineados, como yo refería en esa conversación, con el plan de trabajo que presentó la secretaria Cloutier al inicio de su gestión el año pasado. Y uno de ellos es justamente promoción y facilitación de la inversión. Y la inversión que nosotros anunciamos, como tú bien señalas, por 50 millones de dólares, está enfocada en investigación clínica en México, que es una industria, Rodrigo, de altísimo valor agregado y que habremos de desplegar en el transcurso de los próximos 3 años en distintos sitios, algunos de carácter público, otros de carácter privado, para desarrollar nuestras actividades de investigación clínica en distintas áreas terapéuticas, algunas de las cuales pues están alineadas con las enfermedades que son prioritarias en México, como algunas oncológicas, cáncer de mama, sistema nervioso central, enfermedades cardiovasculares y un amplio abanico de padecimientos que es donde Novartis tiene presencia. Claro, y algo que me llamó la atención es que a veces, bueno, pues hay anuncios que se dan pues en solitario, etcétera. Aquí hay una, en este memorándum de entendimiento con la Secretaría de Economía, cosa que me parece muy positivo porque pues teóricamente se busca incentivar, ¿no? Y es buena noticia que el gobierno esté acompañando en esta parte. ¿Qué papel juega justamente como parte del memorándum de entendimiento? Porque pues lo pudieron haber ustedes anunciado, como se hacen muchos anuncios corporativos, pero aquí ¿cuál es esa cooperación que se da o esa colaboración con la Secretaría de Economía? Bueno, la palabra para mí que recoge todo el espíritu de esto es justamente colaboración, Rodrigo. Creo que la situación que estamos viviendo, no solo en México, sino en todo el mundo, llama a la colaboración. Esfuerzos en solitario me parece que pueden tener un impacto limitado. Y desde esa perspectiva nosotros estamos convencidos que la colaboración de la mano con la autoridad, en este caso la Secretaría de Economía, desde ese rol pivotal que tiene esa institución, justamente ese impacto en toda la cartera, la economía de México, pues es un aliado importantísimo. Entonces lo que buscamos con la Secretaría de Economía es justamente tocar distintas dependencias de gobierno, como puede ser, por ejemplo, COFEPRIS, como puede ser algunas instituciones del sector salud, como pueden ser algunas otras, para ir desplegando las actividades que están previstas en el memorándum, que además de la inversión son algunas otras. Yo comentaba que algunas de ellas tienen que ver con la transformación digital de México, contribuir por lo menos desde lo que nos corresponde a nosotros. Y entonces creemos que caminando de manera cercana con la Secretaría de Economía es que podemos tener un impacto mayor. Y finalmente también te diría que lo que estamos buscando es que este memorándum sirva también como mapa de ruta y que inspire a otras compañías para justamente sumarse a esta dinámica de co-creación, de colaboración con nosotros mismos. Creemos que Novartis puede ser un faro de colaboración, pero también con la autoridad, ¿no? Porque me parece que la recuperación económica del país es una tarea en la que todos nos debemos de enfocar este año. Y mencionabas que además México pues tiene un gran potencial en investigación clínica. ¿Cómo justamente permitir que este detone de manera más profunda? Pues mira, la inversión en investigación que se hace a nivel global es muy cuantiosa, Rodrigo, y es, como yo refería, una industria, déjame ponerlo así, muy noble, porque tiene un periodo de incubación muy corto y porque tiene un efecto multiplicador muy alto, ¿no? En México creemos que tenemos condiciones, porque tenemos uno de los institutos de salud más grandes de la región Latinoamérica, tal vez del mundo, en el IMSS, que cubre a más de 70 millones de derechohabientes, es decir, tenemos a los pacientes, tenemos el talento en la forma de científicos mexicanos y tenemos infraestructura. Entonces, lo que falta para capturar esa inversión clínica que se hace, como yo te decía, a nivel global, pues transita por aceleración de los plazos, por ejemplo, de aprobación de protocolos sanitarios, en donde ya estamos en conversaciones avanzadas con COFEPRIS para establecer un mapa de ruta para acelerar ese proceso. Desde luego hay que seguir trabajando también en la construcción de una infraestructura más robusta, mayor,
que dé cabida justamente a esa demanda, ¿no?, de investigación clínica. Y bueno, creemos que así podemos conseguir que esa inversión que se hace en México, en nuestro caso $50 millones, pero la industria farmacéutica invierte en su conjunto mucho más al año, podemos lograr multiplicadores de hasta $3 por cada dólar que se invierte en investigación clínica en México. Y siendo una industria de altísimo valor agregado, pues creemos que es justamente una industria que se puede configurar como estratégica para México, a la par de industrias como la automotriz o la aeroespacial, que pues, como todos sabemos han sido una plataforma importante para el desarrollo de México. Diga, y en la trayectoria que tienen en las pláticas con Cofepris, que ha estado llena de cambios, etcétera, digamos, ¿qué velocidad llevan y sobre todo estimas que entonces pues ya será cuestión de meses para que esto empiece a fructificar? Sí, bueno, yo te diría que en la relación que tenemos con la autoridad, con la llegada del actual comisionado, con la llegada de Alejandro Sbarch, hemos visto una aceleración en los trámites que estaban allí pendientes, que estuvieron, bueno, pues como todos sabemos, detenidos durante casi 24 meses. Y la experiencia de Novartis ha sido muy positiva, entonces el diálogo con el equipo del comisionado ha sido, te diría, intenso, ha sido regular, ha sido habitual. Y como con cualquier autoridad, Rodrigo, habrá cosas en las que nos pondremos de acuerdo más fácil que en otras, pero me parece que lo que es necesario es justamente ese intercambio de planteamientos, de ideas, y que nos ayuden a ir construyendo pues, justamente ese ecosistema que sea favorable para la innovación, en este caso para la farmacéutica, pero que se puede dar en otras industrias. Y justamente, como tú comentabas, pues esperamos que en el transcurso de pocos meses podamos seguir incluso avanzando todavía más en lo que tiene que ver con la aceleración de trámites. Pues qué buena noticia, sobre todo porque como lo mencionas, se convierte a veces, se hacen cuellos de botella durante 24 meses que ocurrió y el tener, digamos, agilidad ahí, pero sobre todo buen diseño de política pública, pues se convierte en un catalizador que puede avanzar rápidamente la inversión en una coyuntura clave para el país y el mundo, ¿no? Porque me parece que en esta etapa, en este 2022, pues buena parte del mundo está emergiendo con mucho apetito por atraer inversión, por un lado, pero también para solucionar una serie de problemáticas en el sector salud en específico que pues han quedado un poco ahí rezagadas o dislocadas en el contexto de atender una pandemia de mucha intensidad. Absolutamente, Rodrigo. Hablábamos el día que presentamos este memorándum de la altísima correlación que hay entre salud, economía y productividad. Yo creo que eso ha quedado eh, muy claro para todos ahora con el contexto sanitario. La pandemia desnudó la urgente necesidad de hablar de salud, pero sobre todo de economía de la salud. Y creo que, como bien refieres, ese diálogo con las autoridades en su conjunto es muy necesario. Tú debes de saber que la próxima semana estaba prevista la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, que se pospuso por motivos justamente del incremento en los contagios. Pero nosotros vamos a seguir siendo proactivos en el caso de México de buscar autoridades en el marco de las reuniones que teníamos previstas tener en Davos, pues para abordar estos temas, Rodrigo, justamente para abordar una agenda de competitividad y no de salud vista desde el ángulo estrictamente clínico y científico, sino desde un ángulo económico y cuáles son los impactos que tiene la salud o la falta de ella en la economía. Y es allí que creemos que la Secretaría de Economía, junto con otras dependencias, desde luego, del gobierno mexicano, es un actor fundamental y nos da muchísimo gusto que hayamos podido lograr este acuerdo con el liderazgo, hay que decirlo, de la secretaria Cloutier y sobre todo con el apoyo incondicional del secretario Héctor Guerrero, y estamos convencidos que en el transcurso de los próximos 3 años vamos a entregar muy buenos resultados. La verdad es que es muy buena noticia, te digo, porque pues no estamos tan acostumbrados en esta administración en anuncios conjuntos ahí con el gobierno que se acompañen y creo que eso realmente es algo muy positivo, sobre todo además del lado de una empresa tan potente, líder a escala global como es el caso de Novartis. Ya le estoy conversando esta mañana con Fernando Cruz, presidente de Novartis México. Fer, y te planteaba pues cómo fue el resultado de Novartis, es una empresa pública, entiendo, pero digamos, ¿cuál fue el resultado de México? Quizás no con el número exacto, pero sí en términos de lo que ocurrió con el mercado mexicano para ustedes. Con mucho gusto, Rodrigo, y gracias por la posibilidad de hablar de ese tema. Mira, nosotros justamente estamos cerrando cifras preliminares, pero sí te puedo adelantar que fue un año extraordinario.
Desde luego por el contexto que nos ha tocado navegar juntos, ha sido un contexto sumamente desafiante, particularmente para quienes estamos en el sector salud, pero finalmente estamos entregando un saldo positivo en todas nuestras divisiones de negocio. En México tenemos presencia de las 3 divisiones de negocio que integran nuestra compañía, que son medicamentos farmacéuticos innovadores, medicamentos oncológicos y nuestra división de medicamentos genéricos y biocomparables. Y en todas estamos entregando crecimiento prácticamente a doble dígito. En biocomparables y genéricos estamos entregando un crecimiento de 22-23%, en oncología 27%, y en farma cercanos al 10%. Entonces, en suma, ha sido un año muy desafiante, pero igualmente estamos entregando números muy positivos y con mucho entusiasmo de empezar un 2022 que seguramente vendrá igualmente desafiante, pero convencidos de que vamos a seguir teniendo buenos resultados y de que en México hay posibilidades de invertir y eso nos tiene muy contentos. ¿Cómo fue navegar en la parte de manufactura? Pues todo el problema logístico afectó, digamos, en lo que refiere al mercado mexicano. Fíjate que no, nosotros, bueno, evidentemente hubo disrupción en la cadena de suministro. En México, en nuestro caso, no tenemos manufactura, nosotros importamos todo lo que comercializamos en México, pero la corporación a nivel global, al inicio de la pandemia, hizo un compromiso, hizo un esfuerzo, desde luego, para no interrumpir la cadena de suministro. Nosotros tenemos plantas marcadamente en China, por ejemplo, en Italia, en España, que son, tú sabes, países donde la pandemia pegó primero y pegó muy fuerte, ¿no? Evidentemente hubo, te decía, que hacer un esfuerzo y un ajuste allí para no interrumpir la producción de esos medicamentos o de los medicamentos que se producen en estos sitios de manufactura, porque esos medicamentos llegan a todo el mundo. Eso afortunadamente se logró resolver temprano en la pandemia y nos ayudó a que no hubiera disrupción en la cadena de suministro. Y lo que te refieres de las complicaciones que todos hemos visto en lo que tiene que ver con la cadena logística, afortunadamente a nosotros no nos impactó porque todo lo importamos vía aérea. Entonces eso nos ha ayudado a garantizar o a cumplir el compromiso perdón, que hicimos de garantizar el suministro de medicamentos, de nuestros medicamentos en México. Claro. Oye, y en la parte del desarrollo del antiviral, veo que hay buenos datos ahí. ¿Qué sabemos de ese frente? Fíjate, afortunadamente, y muchas gracias nuevamente por la pregunta, afortunadamente terminó la fase 2 de investigación clínica del antiviral que nosotros estamos testeando, que se llama Ensovibep, y los resultados son sumamente alentadores. Está entregando cerca del 80% de eficacia en cuanto a lo que tiene que ver con la reducción de riesgos de agravamiento o de hospitalización una vez que te contagias de coronavirus. Entonces, continuaremos con la fase 3. Anticipamos que eso también va a arrojar buenos resultados y esperamos pues, poder fortalecer el arsenal terapéutico junto con otras compañías que, como todos hemos visto, también siguen trabajando en esa misma línea para entonces poder tener las 2 líneas de defensa, Rodrigo, que serían por un lado las vacunas, que afortunadamente siguen avanzando y que todos hemos visto que son un elemento importante para mitigar los riesgos por coronavirus, pero luego también las terapias, ¿no? Y ya teniendo esas 2 alternativas, nos da mucho entusiasmo también ver que esta pandemia está migrando a endemia y se convertirá en una enfermedad más infecciosa como las que todos conocemos y que estará presente de aquí en adelante en la vida de todos nosotros, pero que con las medidas adecuadas de mitigación podremos controlar sin mayores contratiempos. Sí, ojalá que así sea y sobre todo, pues todo parece indicar que vamos avanzando en ese sentido y bueno, qué buena noticia. ¿Sabes cuándo, digamos, la fase 3 estaría concluyendo de investigación? Bueno, sí, tú sabes que en estos casos se tiene que acumular evidencia suficiente, evidencia estadística que sea robusta, que demuestre la eficacia, la seguridad del medicamento. Entonces, yo estimo, y esta es una estimación eh, personal, que Ajá. serán algunos meses, no muchos, en lo que esos conjuntos de pacientes a los que están participando en este protocolo, pues arrojen los datos y entonces podamos empezar el trámite de aprobación, tú sabes, con las agencias sanitarias de referencia global, la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa y algunas otras, y entonces poder traerlo a México, ¿no? En todo caso, yo te diría que
Nosotros en México, la organización Novartis en México ha levantado la mano para ser uno de los primeros mercados en donde este producto puede estar disponible, y tenemos ya un cronograma en donde sí, nuevamente, el medicamento demuestra eficacia en la fase 3 de estudios clínicos, podamos tener una ruta acelerada de aprobación sanitaria con la COFEPRIS, ¿no? Y ahí destaco un poco lo que hablábamos hace unos minutos sobre esta buena relación que tenemos con la autoridad y que nos ayudará a tener esta aprobación acelerada de este medicamento. Pues qué buena noticia, Fer. Te mando un gran abrazo, te agradezco como siempre la entrevista y espero que sigamos hablando en este 2022. Un abrazo obviamente para ti y para todos allá en Novartis. Otro para ti, Rodrigo, que sea un 2022 muy exitoso y sobre todo con mucha salud. Gracias. Ahí escuchamos a Fernando Cruz, el presidente de Novartis en México.